Buen día para todos. Me presento. Mi nombre es Alejandra Ruiz, analista del área de marketing de aportes en línea. Hoy queremos darles la bienvenida y confirmarles que daremos inicio con nuestro streaming, donde nos acompaña Angie Castro y nos hablará de cómo prevenir la rotación de talento humano y la baja productividad del equipo. Bienvenida, Angie, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Perfecto, pues bueno, a todos muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Portes en Línea por esta invitación. Alejandra, a ti también. Estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy. Vamos a iniciar con el tema que nos trae el día de hoy y es cómo prevenir la rotación de talento y la baja productividad. Estos dos problemas vienen siendo hoy por hoy como esos pilares también de intervención de las organizaciones y de las áreas de talento humano. Y por qué? ¿Por qué se vuelven una prioridad? ¿Cuál es la característica de estos dos temas que los hacen tan especiales, pero además como de tan difícil manejo? En principio, pues por dos elementos fundamentales. Uno, pues los efectos que trae la rotación de personal y también la baja productividad traen, digamos, como diferentes elementos entre financieros y no financieros, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero lo que lo hace también, o lo que hace que estos dos temas sean tan difíciles, también está o radica en sus causas. ¿Sí? En cuál es como la dimensión del problema que hace que las áreas de talento humano y las organizaciones en general, pues muchas veces se estén generando muchas iniciativas para combatir estos dos temas en la organización y aún así los efectos no sean como se esperaba. Hablando de las causas o para entender un poquito más acerca de las causas, eh, pues resulta que estos dos temas o dos problemáticas organizacionales son multicausales. ¿Qué quiere decir que sean multicausales? Que están causados por diferentes elementos o variables dentro de las cuales se encuentra el entorno. En el caso de la rotación, por ejemplo, eh, para ser específicos con cómo el entorno afecta, hoy por hoy las empresas de tecnología tienen una alta demanda de profesionales y la oferta no cubre esa demanda. Eso hace que en sectores como la tecnología la rotación sea un desafío del entorno porque hace que pues para estos profesionales pues sea mucho más fácil, por ejemplo, moverse de un lugar a otro y desde luego los temas salariales empiezan a subir. Esa es uno, digamos, como de esas variables o ejemplos de variables que se encuentran en el entorno. Para seguir dando ejemplos, también podría ser la pandemia que tuvimos hace poco tiempo, movilizó la rotación desde luego, mientras empezó todo este tema, la rotación voluntaria en las empresas empezó a disminuir, pero una vez empezamos a salir, pues una reactivación económica y eso hizo que la rotación de personal también se disparara en las organizaciones por esa facilidad que tenían los profesionales de movilizarse. Pero además también hay otras variables que corresponden al colaborador y también a la organización en sí misma, que facilita o no que las personas puedan ser productivas o que puedan ser un poco más estables también en la organización. Dentro de esos factores individuales, pues están las propias expectativas de los colaboradores, sus motivaciones individuales, también se encuentran variables como sus habilidades socioemocionales que les permiten, por ejemplo, adaptarse al cambio, solucionar problemas, alzar la mano cuando sucede algo. Entonces, muchas veces las personas ni siquiera, digamos, activan una ruta de solución frente a una dificultad dentro de la organización, sino que simplemente cuando sucede algo que no está acorde como a esas necesidades individuales, pues prefieren irse a intentar primero solucionar algo dentro de la organización.
Y finalmente, pues también hay otros elementos como esas propias habilidades o competencias individuales que desde luego afectan mucho que las personas puedan adaptarse a un cargo, a una organización. Entonces, pues desde luego, si una persona no cuenta con esas habilidades, bien sea técnicas, habilidades blandas, las socioemocionales también, pues desde luego le va a costar mucho más entendiendo a las habilidades como esa caja de herramientas que tenemos todos para sacar esos retos individuales adelante y eso, desde luego, puede impactar en que la persona tome la decisión definitivamente de salir de la organización por no sentir que cuenta con los recursos necesarios para sacar los retos que tiene dentro de la organización. Eso entre un montón de variables más, pero digamos que bajo la investigación se ha encontrado que estas, por ejemplo, son como esos elementos o características individuales del colaborador que tienen mayor peso en temas de productividad y de rotación. Y por el otro lado, pues también está la organización, que también es un organismo vivo, pero que aquí coloqué el edificio porque tal vez es más fácil poder entender a la empresa como un edificio, aunque las empresas son las personas que los conforman, pero las organizaciones como organismos vivos también tienen características que les permiten también hacer match o no con los colaboradores o que les permiten favorecer o no esa relación de colaborador-empresa. Dentro de esas variables pues están como las de clima organizacional, que las conocemos muy bien, que habla de pues todos esos elementos o realidades dentro de la organización que favorecen el bienestar y la calidad de vida laboral dentro de los colaboradores, con los colaboradores. A veces entendemos que el clima o lo reducimos un poco solo al relacionamiento de los colaboradores, pero el clima va un poco más allá entendiendo también, pues, si se entregan, por ejemplo, los recursos necesarios, si hay una claridad también organizacional a las personas sobre sus funciones y otra cantidad de elementos que juegan un papel importante allí. La cultura organizacional es como entendida como esa personalidad o el ADN también de la organización, a qué le da prioridad, todo ese sistema de creencias, sistemas de valores, entre otros elementos que también hacen única la compañía y que hoy por hoy, digamos, como dados esos requerimientos que las personas tienen también sobre su trabajo, empieza a ser un factor importante en ese por decirlo así, salario emocional que las personas buscan también o contrato emocional que las personas están buscando también dentro de sus expectativas en una organización. Entonces, hoy por hoy, pues hemos descubierto que la cultura organizacional, pues desde luego, tiene un peso muy importante en la atracción y retención de talentos. Y finalmente, pues dentro de esa cultura organizacional también están las prácticas organizacionales, la forma en la que hacemos las cosas dentro de la organización, en cómo medimos el talento, en cómo lo gestionamos, en la justicia también que impartimos en esa toma de decisiones, tanto en procesos de selección, de crecimiento y demás, que también juegan un rol muy particular en esa relación a largo plazo de las personas con la organización. Y pues bueno, entendiendo a estos dos, colaborador y empresa, como esas personajes dentro de esa relación laboral, por llamarlo de alguna forma, pues producto de la interacción entre colaborador y organización, pues se desarrollan ciertas actitudes de los colaboradores hacia la organización. ¿Qué tipo de actitudes? Pues dependiendo de esas expectativas que el colaborador tiene, por ejemplo, sobre la organización y esa experiencia que tiene en la compañía, pues puede desarrollar o no la intención de quedarse dentro de la organización, eh, desarrollar o no un compromiso, un sentido de identidad con la compañía, una satisfacción desde luego frente a esas realidades que vive en la organización. Y un engagement laboral, que es esa relación que la persona tiene o si esa relación eh, o de cercanía que la persona siente y en términos también de satisfacción sobre las tareas que hace en el día a día. Y estas últimas variables actitudinales vienen siendo esos predictores más fuertes de la rotación y de la productividad en un entorno organizacional. Eh,
Y pues cuando ya vemos este entorno completo de cómo hay variables ambientales del colaborador y de la organización que están interactuando entre sí para poder trabajar estos temas de retención o de fidelización del talento y de productividad, pues entendemos un poquito más por qué esto se vuelve tan complejo, porque hay muchos elementos en juego. Eso no quiere decir que sea difícil o imposible de trabajar, pero que desde luego vamos a tener que tener un panorama mucho más grande si lo que queremos es tener soluciones mucho más radicales y empezar a ver resultados en temas de estabilidad de los colaboradores y de la elevación de sus capacidades. Les mencionaba que estos dos fenómenos organizacionales son complejos, uno por sus causas, que es lo que acabamos de ver, pero también por sus efectos. Por un lado, la rotación de personal se ha vuelto un problema muy grande porque tiene tres tipos de costos asociados a la rotación. Por un lado están los costos primarios, que finalmente son esos costos financieros de poder justamente hacer ese ejercicio de reemplazar esas personas que van saliendo de la organización, todo lo que tiene que ver con los costos de atracción, selección, contratación, exámenes médicos, onboarding, dotaciones, que se convierten en esos costos fijos de la rotación, el salario, claro está, de las personas durante ese proceso de adaptación hace parte de la inversión que se genera allí y desde luego pues esos costos financieros, sobre todo allí, empiezan a tener un efecto muy, muy grande en el crecimiento de las organizaciones. Por el otro lado, también están los costos secundarios que están muy relacionados o directamente relacionados con la posibilidad de ofrecer ese core central de las organizaciones. Es decir, cada vez que sale y entra una persona nueva, pues también hay una pérdida de conocimiento. Esas personas nuevas entran en una curva de aprendizaje y dependiendo del número de personas que entran y salen de la organización, pues esto puede terminar afectando la oportunidad de los servicios o de los productos que ofrece la compañía, la calidad de los mismos, sobre todo cuando estamos hablando de empresas de servicio. Entonces, pues aquí ya empezamos a tocar desde la rotación el cumplimiento prácticamente de los objetivos organizacionales y la satisfacción de los clientes. Finalmente están los costos terciarios, que son esos costos no menos importantes, los de reputación, y es que, pues claro, cada que entra una persona a casa, a la organización, pues están conociendo también pues el cómo hacemos, el cómo trabajamos, hay una pérdida de conocimiento, hay una afectación también por la salida de esos colaboradores en el clima organizacional, en la moral de los colaboradores, en los casos un poco más complejos, incluso en la cultura organizacional, y esto hace que, pues, como lo que pasa también con los productos de nuestra empresa, pues también empieza ese voz a voz a afectar que nuevos talentos entren a la organización, sobre todo cuando estamos hablando de sectores que son muy cerrados y cuando la rotación es muy alta a una organización con una alta rotación y una reputación en marca organizacional eh, desfavorable, puede costarle hasta 3 veces poder conseguir o atraer talento nuevo y desde luego volvemos aquí nuevamente a esos factores financieros. Y pues desde luego la falta de productividad pues tiene unos efectos que son casi que evidentes, la pérdida de competitividad de la organización, porque hoy por hoy pues las personas son las que a pesar de la tecnología hacen que las cosas pasen y se cumplan los objetivos organizacionales. Eso dependiendo también como del nivel de la baja de productividad también puede traducirse en una disminución de ingresos por los costos también que acarrea tener personas que no están siendo 100% productivas, pero también por los elementos que hablábamos ahorita de la rotación, sobre todo porque cuando los colaboradores no cuentan con esas habilidades para poder sacar adelante sus retos individuales, pues también se empieza a afectar los servicios que ofrecemos como organización. El aumento de los costos operativos, ya lo mencionaba hace un momento, y finalmente el impacto en la innovación que viene siendo o viene teniendo un papel muy importante para hacer ese diferencial
de mi compañía en el mercado, y es que, bueno, desde luego para que se traigan ideas creativas, para que las empresas empiecen a diseñar productos, servicios o experiencias nuevas, pues desde luego se requiere que estemos cumpliendo con esos números también en productividad y que las personas tengan el tiempo suficiente para poder dedicarle a estos elementos adicionales. Y pues bueno, el tema que nos traía hoy era pues empezar a visualizar cuáles pueden ser esos elementos en los que pueden trabajar las organizaciones para empezar a prevenir la rotación y la baja productividad. Y digamos que la primera premisa y para mí la más importante es una de las premisas que hoy los equipos de innovación trabajan muy bien y es enamorarse del problema y no de la solución. ¿Y a qué me refiero con enamorarme del problema? Y es que, sobre todo a nivel organizacional, hemos valorado mucho que las personas busquen la solución rápidamente, ¿sí? Entonces sucede algo y es soluciona, soluciona, soluciona. Pero eso no necesariamente o la rapidez en las soluciones viene siendo la mejor forma de enfrentar los problemas, porque primero debo conocer muy bien el problema. Y Albert Einstein conocía muy bien esta premisa eh, y una de sus frases como muy célebres dice, si tuviera solo una hora para salvar el mundo, pasaría 55 minutos definiendo las preguntas y solo 5 minutos buscando las respuestas. Y es que cuando conozco muy bien un problema, lo he investigado, me voy a profundidad a entender ese problema y las soluciones casi que salen por sí solas. Pero ¿cómo sería enamorarse, por ejemplo, de la rotación o de la baja productividad? ¿Qué significa, qué significa eso? En principio es conocer cómo es mi rotación, ¿sí? A veces tenemos la rotación como un numerito que sale de los ingresos y de los retiros que mes a mes se van dando en una organización y a veces es lo único que sabe la empresa sobre este fenómeno. Entonces, ¿cuál es mi rotación? Mi rotación es 5%, 7%, 10%, y entre más arriba, pues desde luego más problemático, más escandaloso es. Pero la realidad es que conocer la rotación solo como un número general es un vacío muy grande, es como si estoy enamorado, por ejemplo, de mi pareja o de mi esposo y lo único que conozco de él, no sé, es su fecha de cumpleaños y qué le gusta comer. Estoy todavía muy en la superficie para poder conocerlo en profundidad. Entonces, cuando quiero conocer o quiero empezar a trabajar en la rotación, pues debo responderme a preguntas sobre quién está rotando. Y aquí ven ustedes algunas gráficas porque pues en la organización nos dedicamos desde luego a entender estos fenómenos desde los datos y independientemente de la organización con la que estemos trabajando, la rotación tiene unas tendencias, ¿sí? Bien sea por áreas, por niveles jerárquicos, por sedes. Por lo general, la rotación nunca es pareja en toda la organización, no está rotando toda la compañía al mismo tiempo. Siempre se da en algunos grupos específicos y debo saber quién está saliendo de mi organización. Ok, están saliendo las personas del área comercial, las personas del área de tecnología, están saliendo mis auxiliares y mis asistentes, o no, definitivamente, como en este caso, quienes salen son los analistas, ¿ok? ¿Qué características tienen las personas que salen? Debo conocer muy bien, ok, las personas que están saliendo de mi organización pertenecen a una generación, y no para decir como que entonces ya no contrato más personas como con estas características, sino para empezar a cuestionarme que mi organización, por ejemplo, no puede estar siendo un bloqueo para que estas personas se proyecten a largo plazo en la organización. También debo entender cuándo rotan, ¿sí? Y el cuándo rotan es, están saliendo todos los meses un número de personas, como el caso que estamos viendo en la organización, hay unos picos, esos picos obedecen
a una estacionalidad también en el tiempo. ¿M? El cuándo rotan también nos dice en qué momento de verdad las personas salen de la organización. Sobre todo es muy escandaloso cuando salen personas, se preocupan mucho las compañías cuando salen personas que duran 2 días, 3 días, 5 días y se van. Claro, la rotación temprana tiene ese efecto en las organizaciones porque, porque es una rotación que además es muy costosa, porque pues toda esa inversión se fue. Y la persona no ha retornado como esa inversión que se ha hecho en atracción, selección, contratación y los demás procesos de los que veníamos hablando ahora. Pero cuando uno empieza a cuantificar realmente en qué momento salen las personas, pues ahí sí me concentro, ¿sí? Me concentro en las personas que están saliendo en la primera semana, me concentro o qué está pasando entre los 6 meses que las personas salen de la organización y empezar a entender en qué momento salen también me permite ir direccionando hacia dónde tengo que llevar mi foco de intervención, ¿sí? No es lo mismo cuando mi rotación está empezando a ser, por ejemplo, de los líderes de la organización o de las personas antiguas, o si mi rotación es una rotación temprana que se está dando en las primeras semanas laborales. Muy probablemente en esa rotación temprana debo empezar a trabajar en revisar muy bien cómo se está dando ese proceso de selección y de onboarding, mientras que si lo pensamos en las personas más antiguas, tal vez habría que empezar a revisarse más otros temas, por ejemplo, como el clima o la cultura organizacional. También debo entender en ese ejercicio de enamorarme de la rotación el por qué las personas rotan, por qué las personas salen de mi organización, ¿sí? Entender si las personas están saliendo de manera voluntaria, ¿sí? Haciendo estos análisis hemos encontrado con algunas compañías que una causa muy importante fuera de la voluntaria eran esas salidas por disciplinarios y empezamos luego a hacer zoom, zoom, zoom en una compañía y nos dimos cuenta que los disciplinarios se estaban dando en una sola área, con un líder que tenía, digamos, como unas normas poco tal vez diferentes al resto de la organización. Entonces a veces nos concentramos mucho en buscar soluciones y los problemas están, digamos, como que ahí a la mano y son fácilmente identificables. En el por qué rotan no solo están las causas de retiro, sino pues entender también cómo se van las personas de la organización, salen por causas personales, por causas de la experiencia propia con la organización, se van de manera voluntaria. ¿Qué tal es ese índice de satisfacción de las personas que salen de la organización? A veces no medimos o medimos el onboarding, pero se nos olvida el offboarding y justamente pues las personas que salen de la organización pues salen desde luego hablar de su experiencia en la compañía y es muy importante, digamos, mantener la marca tanto en el principio como en el fin. Entonces es importante entender ese nivel de satisfacción e indicadores como el potencial de Boomerang que nos dice que tanto una persona que sale de la organización volvería a trabajar con nosotros, habla mucho también de esa satisfacción general. En las encuestas de retiro que a veces también como que dejamos de lado, se pueden identificar elementos como cuáles fueron esos elementos de bienestar que las personas que salen de la organización identificaron en la compañía, porque es importante potencializar esos elementos que las personas están reconociendo de la organización, pero también cuáles son esos elementos de insatisfacción que me pueden llevar a mí a no crear grandes programas para retener el talento, sino identificar qué es eso que debería estar pasando, por ejemplo, y no sucede. Y por último, y no menos importante, sobre entender el problema, sobre todo en temas de rotación, aunque de productividad también, es cuánto me está costando esa rotación, ¿sí? Cuando las organizaciones no tienen claro el cuánto me está costando eso en términos de dinero, a veces prefieren entonces quedarse con el problema y la solución a la rotación es que el área de talento humano sea cada vez más rápida en reemplazar a esos colaboradores que salen. Pero cuando empiezo a ver esto en términos de números, dejamos de pensar tal vez que la rotación es un problema con el que yo me podría quedar mucho tiempo y empezamos a trabajar sobre todo a nivel de liderazgo en cómo solucionarlo.
¿sí? Entonces, porque así sucede. A veces yo pienso que la rotación a veces para algunas organizaciones es como esa nariz torcida que uno quiere cambiar de sí mismo, pero que también podría durar o tener y acostumbrarse a su nariz torcida sin ningún problema y a respirar mal y en un montón de cosas. Eh, Cuando no tenemos este mapeo de los costos, lo mismo sucede con la rotación. Tengo una rotación altísima, pero no busco cambiarla porque no la entiendo por un lado, pero tampoco estoy entendiendo el impacto. Acá, por ejemplo, en estos números que todos estos vienen siendo de empresas reales, estamos viendo un costo de rotación importante en lo que va del año. Asociado a los retiros tempranos, estos costos son únicamente lo que me cuestan los salarios de las personas que salieron de manera temprana, es decir, antes de que hayan cumplido su periodo de prueba en la organización. Pero si le agregáramos a esto los costos fijos que hablábamos ahorita de selección, contratación, onboarding, exámenes médicos, y esto casi que esta cifra la podríamos multiplicar por dos e incluso me atrevería a decir que un poco más. Cuando vemos estos números, entendemos realmente y conocemos realmente cuáles son como los tentáculos de mi problema. ¿Sí? Eh, Porque a veces yo creo que para algunas organizaciones con las que he tenido también el placer de acompañar, a través también de la gestión que hemos venido haciendo en Grupo Soluciones Horizonte, pues casi que lo que se da en rotación podría ser un impacto significativamente grande a las utilidades realmente de todo el año. Entonces, pareciera que resultaría tal vez incluso más efectivo trabajar en la rotación que en traer clientes nuevos a la organización. Entonces, si no sé cuánto me está costando esa rotación, va a ser difícil que incluso la gerencia, los líderes de la organización se involucren en la solución, en la prevención de un tema como este. Y cuando hablamos pues de productividad, eh, entenderla también no es un tema menor, ¿sí? Eh, lo que pasa con la productividad y con la rotación también es que no sé dónde debo enfocar mis esfuerzos de fidelización. Es decir, ya entendí que estoy perdiendo un número frecuente de personas que salen de la organización, pero debería enfocarme en retener todo mi talento. Y ahí es donde el tema del foco de la productividad también empieza a ser un tema muy importante, ¿sí? Porque no sé realmente a qué talentos debo retener y a qué talentos no. Entonces, muchas organizaciones hoy no cuentan con un mapeo de su talento. Realmente la forma en la que identifican quién es su talento clave tal vez es como esas impresiones a través de la observación de lo que tienen de sus líderes, pero no hay un mapeo general que nos permita identificar, ok, dónde debo concentrar mis esfuerzos de desarrollo y de fidelización. Y en otros casos se cuentan con sistemas de mapeo del talento, pero estos sistemas no son necesariamente eficientes. Esto plantea también una dificultad porque cuando tengo un sistema, pues también estoy invirtiendo en ese sistema y si ese sistema de medición no me permite identificar a mi talento, pues también estoy teniendo ahí un problema importante. Porque esos sistemas de medición actuales no son eficientes. Hay diferentes elementos que están ahí en juego. Por un lado, pues no se cuenta con la claridad de los objetivos de las mediciones de desempeño, por ejemplo. Entonces, en muchas organizaciones el desempeño, la evaluación de desempeño se vuelve un requisito que tenemos que hacer todos los años, pero detrás de eso no está, por ejemplo, que la evaluación de desempeño debería a mí decirme cuáles son, por ejemplo, las necesidades de capacitación de los colaboradores, debería decirme quién es mi talento clave, por ejemplo. ¿Sí? Debería ser una oportunidad para que líderes y colaboradores trabajen en el desarrollo de las habilidades de tanto individuales como colectivas, pero como no funcionan, entonces terminan siendo resultados un poco vacíos en donde la persona de 0 a 5 se saca 4,3, 4,5, 4,3, 4,8 y realmente
ni la organización ni el colaborador saben cuál es la diferencia entre 4.5 y 4.8 y esto no me permite a mí identificar nada. De hecho, me he encontrado con muchos sistemas de medición en donde realmente todo el mundo pasa la prueba y nos acostumbramos un poco a eso. Nos acostumbramos a tener metas del 90-95% en desempeño, cuando la realidad, digamos, como organizacional, es que todo el mundo tiene fortalezas, todo el mundo tiene brechas y las pruebas deberían identificar eso. Eh, Eso, digamos que se une a la falta de interés a veces también de la misma organización en general, en que esos sistemas de medición sean realmente efectivos. Entonces, pues de alguna forma nos interesa es como llegar a cumplir como con un número, superar ese 90%, lo logramos y seguimos para la siguiente. También están, pues, porque en sí mismas las metodologías de evaluación son ineficientes y eso se une a que tanto líderes como los mismos colaboradores tienen una falta de formación y capacitación en habilidades, en evaluación, en evaluarme a mí mismo, por ejemplo, a través de mi autoevaluación. Entonces, pues, si yo no conozco ni he sido entrenado para evaluar personas, y tengo un sistema de calificación en donde me dice, dígame por favor de 1 a 5 cuánto esta persona cree que tiene liderazgo o X comportamiento, pues lo que sucede en la mayoría de este tipo de evaluaciones es que todo el mundo coloca 4, coloca 5, por allá el más atrevido de alguna forma coloca 3 y por eso este tipo de evaluaciones no tienen como ningún efecto. Los sesgos en la evaluación, producto también de la experiencia, hace parte como del ejercicio, una frecuencia inadecuada y es que pues en algunas compañías se hacen evaluaciones cada 2 años o nunca se han hecho y desde luego pues si eso se hizo hace 2 años y se retroalimentó además un año después, pues el efecto del ejercicio de la medición no tiene ningún sentido para poder gestionar el talento. Otro de los elementos finalmente es la resistencia al cambio. Una vez se busca también una metodología nueva, pues estamos buscando igual llegar a estos mismos resultados que nos dejan a todos muy contentos. Y finalmente, pues la falta de integración de este tipo de mediciones del talento con el resto de los procesos de talento humano. Entonces, las evaluaciones de periodo de prueba están completamente desconectadas de las evaluaciones de desempeño, pero además esas evaluaciones de desempeño no tienen fruto en la toma de decisiones para los crecimientos organizacionales, para los planes de sucesión. Entonces, pues de esta forma también al estar desconectadas se toman con mucha ligereza. Bueno, aquí estamos viendo algo que seguramente muchos de las personas que me están escuchando conocen, es la matriz Ninebooks. Para mí es una de las herramientas de liderazgo más potentes para poder identificar justamente temas o mapear muy bien al talento en temas de productividad, desempeño y potencial de los colaboradores. Para quienes no la conocen, esta herramienta igual la pueden encontrar en Internet. Es una herramienta que tiene dos ejes. Un eje es el eje del desempeño, que se mide por medio de los resultados, que se traduce en que también las personas están haciendo su trabajo en el día a día, cuáles son esos KPIs o las metas que la persona está cumpliendo. Y finalmente está la medición del potencial a partir de las habilidades, en donde se identifica pues qué tan hábiles o capaces son los colaboradores para poder asumir esos retos que tienen en el momento o los futuros retos que podrían tener en otros cargos. Y a través de estos dos vértices, pues hay una clasificación de los colaboradores en desempeño bajo, medio y alto, lo mismo en potencial bajo, medio y alto, y fruto de ese cruce se pueden clasificar a los colaboradores en estas 9 cajas. 9 cajas que se traducen, por ejemplo, en que si una persona tiene un bajo desempeño y también un bajo potencial sería una mala contratación, por ejemplo, o que si tiene un potencial bajo pero un desempeño medio es un colaborador estancado. También hay otras clasificaciones, por ejemplo, como jugadores claves, futuras estrellas.
estrellas consistentes, que nos permite salir de ese blanco y negro de si la persona funciona o no funciona y entender muy bien en qué momento está para que la línea de acompañamiento, de feedback o la toma de decisiones organizacionales sea diferente para cada uno de estos casos. Me parece que en esencia la matriz Ninebox realmente es una muy buena herramienta para trabajar en la gestión del desarrollo del talento y en el trabajo en temas de productividad. Sin embargo, digamos que lo único que he identificado con esta matriz es que cuando los criterios de desempeño y de potencial no se eligen de manera correcta, pues la matriz pierde desde luego su valor. Entonces, todos los colaboradores aparecen por aquí en jugadores claves o en colaboradores de alto impacto, pero no logro identificar quiénes son esos colaboradores con alto desempeño y alto potencial, o nadie aparece en una caja, por ejemplo, como colaborador estancado, una mala contratación. Entonces, digamos que ahí el sistema, digamos, como que pierde su validez en términos de discriminar realmente el talento. Y la verdad es que, pues, digamos que los números nos dicen que dentro del total de mi headcount, más o menos un 20% está aquí en un bajo desempeño y el otro 20% también puede estar aquí en un bajo potencial. Por aquí tenemos como un 5% de los colaboradores, pero si sumamos esto, lo traducimos en los resultados organizacionales, pues tener el 20% de las personas que no están alcanzando con los resultados esperados para su cargo, o un 20% que no están demostrando esas habilidades como trabajo en equipo, servicio al cliente, eh, pensamiento estratégico o liderazgo, pues desde luego también están impactando los resultados de la organización. Entonces, pues desde luego que es muy importante que podamos identificar qué es lo que está pasando con este 40% que tengo aquí, porque es un trabajo realmente foco si lo que quiero es trabajar en pro del desarrollo de mi productividad. Entonces, para desmenuzar un poquito esa matriz de Ninebox y entender qué es lo que debo saber de mi talento, pues es importante identificar desde luego cuál es el nivel de ajuste de la organización a esas metas en términos de habilidades y competencias, y que ojalá esos resultados pues no hagan parte de ese paisaje que les mencionaba ahorita de todos estamos por encima del 90%, porque no hace parte de una realidad organizacional. Que este mapeo me permita identificar desde luego brechas, que me permita identificar tanto a nivel de competencias transversales, que son esas que se alinean a la cultura de la organización, y de competencias específicas, pues en qué debo concentrarme para fortalecer en mi talento, y pues desde luego también poder entender cómo están mis resultados, cómo está siendo la calidad de nuestros servicios, la oportunidad de las entregas, la autonomía que tienen los colaboradores en su trabajo, más otro tipo de elementos de desempeño también contextual, como las relaciones personales que se dan alrededor de la organización, la adhesión de las personas a los valores o al sistema de seguridad y salud en el trabajo, que pueden ser parte de los elementos que entren en juego dentro de un sistema de medición como estos. También debo identificar a través de estos sistemas de evaluación, desde luego, cuáles son esos equipos que necesitan acompañamiento, ¿sí? En dónde debo concentrar mis esfuerzos para poder apalancar los resultados de la organización. Y a nivel individual, a través de este tipo de matrices, pues desde luego poder saber qué personas tengo en cada una de estas cajas me va a permitir identificar realmente a nivel de líderes cómo debo yo empezar a trabajar en el desarrollo del talento. Y bueno, uno de los temas que teníamos justamente para la sesión de hoy era cómo puedo identificar yo esos high potential o esos high performance, ¿sí? Que justamente es como uno de los objetivos que persigue trabajar en esa gestión del talento.
El primer punto para trabajar en identificar esos colaboradores de alto potencial y de alto desempeño, pues desde luego es definir en principio cuáles son los criterios con los que yo podría entrar a clasificar a mis colaboradores. Por ejemplo, mis high performance, que son los colaboradores con un alto desempeño, pues podrían medirse en criterios cuantitativos como metas alcanzadas, ventas, productividad, KPIs, todo lo que tiene que ver con resultados cualitativos. También podrían entrar aquí como la calidad del trabajo, la satisfacción de los clientes, el feedback positivo, tanto de clientes como de colegas, y el comportamiento también en términos de valores. Y estos high potential también podrían identificarse a través de criterios como la capacidad que tiene la persona para poder movilizar a otros dentro de la organización, la rapidez con la que se adapta y aprende, digamos, sobre las diferentes gestiones del cambio también que se puedan presentar en las compañías, y finalmente, pues temas también de compromiso y motivación organizacional que también debe tener, digamos, como unos criterios muy específicos. Una vez pues yo identifico esos criterios, pues la idea es poder desde luego tener un sistema que me permita a mí recopilar esos datos, monitorear el desempeño y potencial de mis colaboradores, y poder entrenar tanto a líderes como, como colaboradores en esa medición del talento por competencias o en esa medición de desempeño por resultados cuando no se tiene. Esta parte de entrenamiento es fundamental porque pues una evaluación que la gente no entiende, ¿sí? O que no sabe, digamos, cómo, qué hacer con esos resultados, pues desde luego tiende a perderse y se queda como un diagnóstico. Aplicar la metodología en Ninebox es parte de mis recomendaciones. Seguramente hay muchas más metodologías, pero desde luego que esta es muy, muy fácil de entender, y una vez se tienen los datos de implementar. Y desde luego esto se puede complementar con otro tipo de mediciones como pues la identificación de quiénes son esas personas que apoyan a otras, que tienen servicio, innovación, cuáles son esos referentes, eh, digamos que fuera de los títulos dentro de la organización. Y finalmente, pues una medición que no tiene un plan de acción, que no va a un plan de acción individual o colectivo, pues se queda justamente en un muy bonito diagnóstico, y desde luego no pasa ninguna movilización. Para resumir, digamos, un poco lo que llevamos hasta acá es, pues si yo quiero trabajar en prevenir estos problemas, lo que debo saber o en lo que debo centrarme es en conocer muy bien ese problema, enamorarme del problema, saber quién es, cuándo, cómo, dónde, tener muy mapeado, identificar realmente dónde están pasando esos fallos de productividad, cuáles son los objetivos que no se están cumpliendo, quiénes son las personas que están apalancando esos resultados y las que debemos también apalancar. Digamos que ese es como el elemento más importante. Una vez yo tengo esto muy, muy mapeado, pues la solución va a venir también de una forma muy, muy sencilla. Entonces, pues desde luego, la idea era que yo pudiera en este espacio también darles algunos tips para trabajar en estos temas de prevención, pero no hay soluciones o pastillitas, digamos, como compradas que nos puedan solucionar este problema. No hay una receta secreta, más allá de conocer muy bien el problema. Sin embargo, aquí hay unos elementos que son claves, ya cerrando, digamos, el mensaje que tenemos para el día de hoy, en cómo prevenir rotación. Aquí hay algo que puede parecer un poco disruptivo, y es que si usted tiene muy buenas ideas, no las ejecute. A veces empezamos a tener rotación y hay que crear un plan de desarrollo, hay que cambiar el sistema de beneficios. Ejecute las ideas una vez usted conozca muy bien cuál es el problema, dónde atacar, ¿sí? Para poder implementar un sistema de beneficios debo conocer muy bien qué es lo que quiero que pase en la organización, qué es lo que quiero premiar de alguna forma en los colaboradores para que se mantengan el tiempo, y desde luego qué es lo que le interesa a los colaboradores también es importante. Un segundo elemento es lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Si yo no tengo un mapeo muy completo sobre mi rotación que me permita identificar justamente si tras una intervención van a haber resultados,
pues desde luego aquí difícilmente va a poder pasar algo. Otro de los elementos que parecieran obvios es la contratación efectiva. em, y en sí, esa contratación efectiva se habla de procesos de selección propiamente dichos por competencias. Coloqué aquí esto como una puertica porque realmente el proceso de selección es casi la puerta de mi empresa o la puerta de mi casa. ¿Cómo es la puerta de mi casa? Es una puerta segura, es una puerta que tiene llave de seguridad, es una puerta que incluso tiene diferentes llaves en la mayoría de casas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo que yo primero tengo que cuidar es justamente que esas personas que están ingresando cumplan con esos elementos necesarios para la adaptación a la cultura, al equipo de trabajo y al cargo. ¿Sí? Entonces, a veces no es suficiente con nuestra formación y experiencia en psicología dentro de un proceso, es importante que mi equipo de selección esté entrenado en hacer evaluaciones por competencias propiamente dichas. Importante entonces también, una vez las personas entran a mi casa, pues que los recibe su programa de onboarding. La mayoría de los procesos de rotación cuando es masiva se da en esos 2 primeros meses o incluso en los primeros 15 días. Entonces, pues aquí se trata de tener una metodología de control de experiencia que me permita, sobre todo, asegurar que eso que debería pasar suceda, ¿sí? Que cómo va a ser el proceso de la persona en su primer día, en su primera semana, cuáles son los hitos que debería tener. Y coloco el offboarding porque también olvidamos mucho el offboarding y la salida de un colaborador es súper importante, la medición de una persona que se va y asegurarnos de que las personas que salgan lo más tranquilas posibles es muy importante y el feedback también de las personas que salen es muy valioso para seguir ajustando esos elementos que debemos trabajar. Por acá coloco el asegúrese de los deberías. Los deberías es como a veces queremos implementar grandes estrategias o pensamos que la solución de un proceso de rotación es implementar un programa muy costoso y muy elaborado y a veces debemos es asegurar eso que es elemental. En muchas organizaciones una persona entra en su primer día, eh, y no estábamos preparados para ese primer día, no están los elementos dispuestos para que pueda trabajar, no está la persona que lo debe recibir, todo el mundo está en ese corre-corre y así como la primera impresión del primer día de un trabajador es importante, la primera impresión de un trabajador hacia la compañía también es muy importante y le dice mucho sobre las expectativas que tenía en su cabeza de lo que es en la organización y lo que realmente es. Entonces ahí hay un ejercicio bien interesante también de lo que sucede en el primer día y la primera semana que potencia mucho la fuga de talentos. Y finalmente, pues antes de trabajar programas de desarrollo, clima, compensación, beneficios, feedback, pues lo que yo debería es primero tener data antes de empezar a trabajar como en este tipo de programas que requieren además de una inversión importante de la organización. En temas de productividad, es más de estructura, sobre todo el tema de productividad, contar con metas claras, alineadas a la estrategia, poder hacer desde luego una medición y una gestión del desempeño. La verdad es que en la mayoría de las organizaciones esto aquí todavía está muy arriba, no se hace o las evaluaciones realmente no tienen ningún impacto. Poder trabajar en capacitación y desarrollo, desde luego una vez identificamos cuáles son pues esas brechas que tienen los colaboradores para poder sacar adelante los objetivos de su cargo. En temas de productividad, pues está también todo lo que tiene que ver con motivación y compromiso, el sistema de beneficios que se dan una vez las personas cumplen también como con esos requerimientos o superan esas metas establecidas. Y pues bueno, digamos que no menos importante en temas de productividad, asegurar que las personas cuentan con las herramientas, los recursos necesarios para poder sacar adelante como todos sus proyectos y finalmente creo que el factor central también viene siendo el trabajo intenso que debe tener una organización en términos de liderazgo. Un liderazgo que esté pendiente o que le interese el colaborador en temas de su relacionamiento, de la estabilidad de las personas, un liderazgo que no esté buscando que cada vez que sale una persona, ojalá le repongan cada vez más rápido, sino que esté pensando en cómo podemos resolver el tema de rotación en su área y un liderazgo
que esté muy interesado, desde luego, en potenciar talentos, en desarrollar talentos y en no permitir también que tengamos personas que estén al 50% o al 20%, porque desde luego, pues no hablamos aquí de costos de productividad, pero pues desde luego esto impacta directamente en la organización. Y pues bueno, si trabajamos en productividad, muy seguramente eso va a afectar la rotación, porque las personas productivas son más estables y eso también ya se ha comprobado. Y si trabajamos en rotación, también estamos impactando productividad, porque una persona nueva desde luego no rinde o no llega a los resultados o no está en un 100% desde el primer día de trabajo. Entonces, pues bueno, a todos muchas gracias. Este era pues el tema que teníamos para hoy. Tenemos unos minuticos adicionales para las preguntas que ustedes puedan llegar a tener sobre la temática que trabajamos hoy. Y pues bueno, les dejo también este código QR que los va a enlazar también para conectarse con uno de nuestros expertos en temas también de productividad y de rotación. Eh, para que desde luego si alguien quiere pues un espacio también de una consultoría haga parte también del ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. No sé, Alejandra, si tengamos algunas preguntas. Angie, sí, señora, tenemos la primera pregunta y nos dice, la inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo integrarla a los nuevos índices de rotación del futuro cercano? ¿Cómo cambia esto la selección actual? Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante. La inteligencia artificial realmente es una muy buena herramienta, tanto a nivel individual como colectivo en la organización, para que empiece yo a trabajar entonces pues en temas de inteligencia artificial. Digamos que un pasito antes a eso está en la recolección de la data. Es muy valioso que las empresas puedan recolectar datos incluso sociodemográficos en adelante de sus candidatos, de las personas que pasan, medir sus procesos de selección, de onboarding, la efectividad de esos procesos, les va a permitir en el mediano plazo poder capitalizar esa data y con inteligencia artificial poder trabajar en modelos de predicción que les permitan también entender patrones mucho más profundos, lo que les hablaba ahorita, de quiénes son las personas que están saliendo de mi organización. Eh, digamos que la inteligencia artificial tiene la doble ventaja de poder hacer un análisis avanzado de la información eh, y adicional a eso proponer alternativas de solución. Entonces creo que si queremos trabajar en inteligencia artificial, es importante que empecemos a capitalizar los datos de nuestras compañías. Muchas gracias, Angie. Tenemos otra pregunta y nos dice, ¿qué indicadores son claves para medir el éxito de las estrategias de retención de talento? Los indicadores de rotación. ¿Sí? Debo tener muy bien mapeado el número de ingresos, retiros, mi porcentaje de rotación voluntaria. Hay un KPI que me parece muy interesante de mapear, que es el fracaso de la contratación. Y el fracaso de la contratación es el número o porcentaje de personas que salen antes de cumplir su periodo de prueba en la organización. Y los costos de la rotación no se pueden quedar por fuera. Lo veíamos ahorita a través de los datos de una compañía real. A veces vemos un problema muy chiquito y cuando vamos a ver el real impacto, el costo es esa arma que tiene el área de talento humano para poder traer a la solución a la gerencia, traer a la solución a las líneas de liderazgo. De lo contrario, pues podemos quedarnos con ese problema mucho tiempo. Creo que el impacto de cualquier estrategia pues debe verse justamente en esos resultados de rotación voluntaria y de fracaso de contratación también. Muchas gracias, Angie. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cómo se puede motivar a los empleados para que se comprometan más con la empresa? Bueno, yo creo que, bueno, eso es una pregunta tan amplia como lo que vimos el día de hoy. A veces la motivación está, digamos, como más cercana de lo que uno se imagina. Los deberías que les mencionaba ahorita son muy importantes. A veces estamos pensando de verdad como en cambiar el sistema de beneficios cuando se encuentran incluso temas de maltrato dentro de la organización, entonces hay que cuidar esos deberías. Yo no puedo mantener, por ejemplo, personas que el cliente ame
pero que sus pares y colaboradores y sus subalternos también estén sufriendo algunos elementos de incluso de maltrato por parte de la persona, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con esas deberías que deberíamos asegurar es muy importante. Y lo otro con la motivación es que no debemos entender la motivación como que a todo el mundo le motiva exactamente lo mismo. Entonces hay algunas mediciones de motivación laboral que nos me permite identificar cuáles son esos motivadores tanto internos como externos de los colaboradores. Hacer ese tipo de mediciones nos va a permitir saber cuál va a ser el motivador que tiene un mejor efecto para esa población con la que yo quiero trabajar. Entonces, a veces pensamos que las personas necesitan un plan de desarrollo y de crecer dentro de la organización, pero resulta que en el momento en el que están, las personas no están priorizando crecer en la compañía, sino desarrollar sus propias habilidades. Entonces, lo primero es entender qué es lo que les motiva para luego alinear esos programas que tenemos dentro de la organización a esas características y expectativas de los colaboradores. Muchas gracias, Angie. La última pregunta para dar cierre nos dice, ¿qué prácticas recomiendan para mejorar el clima organizacional y reducir la rotación? Bueno, el clima organizacional, como les decía también en algún momento de la sesión, a veces lo entendemos como el cómo nos relacionamos, si es ambiente, que si es pesado o no es pesado, pero el clima organizacional se compone de muchos elementos. La primer, lo primero que debemos hacer para mejorar el clima es evaluar el clima de la organización para saber en dónde tenemos luces y en dónde tenemos sombras, ¿sí? Entonces, pues si yo quiero trabajar en el clima, puedo estar trabajando en el clima organizacional, confirmando que todo el mundo tenga los recursos necesarios para su cargo, las herramientas que necesita. Yo puedo estar impactando el clima, trabajando en el estilo de liderazgo de los colaboradores en la organización, porque ese apoyo del jefe hace parte de uno de los elementos del liderazgo. Yo puedo trabajar en el clima organizacional cuando aseguro que todo el mundo tenga un manual, por ejemplo, de funciones y lo tenga claro y ese manual realmente se cumpla, porque no hay nada más satisfactorio para uno como colaborador también que poder tener las reglas del juego claras y o que mis funciones no estén cambiando de alguna forma en lo que mi jefe amaneció que pensando que era lo que debería ser mi cargo. Entonces, la dirección de cuáles son esas acciones que debo realizar para mejorar el clima organizacional dependerán de esa medición para que me diga si debo trabajar en temas de claridad organizacional, de liderazgo, de coherencia, de recursos, de trabajo en equipo. Digamos que ahí sí depende, digamos, como esos resultados que nos ofrece esta valiosa evaluación organizacional. Perfecto, Angie. Entonces solo nos queda agradecerte a ti y a todos los asistentes por habernos acompañado en este espacio. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a estar conectados con todos estos temas que son de gran interés para las empresas.